Eran las 2 de la madrugada, y Madrid era un océano de luces distantes bajo el ático de Mateo Vargas. Dentro, el único sonido era el zumbido silencioso de un servidor y el clic rítmico de su teclado. Mateo, de 42 años, no dormía. Su mente funcionaba como su software de auditoría forense, buscando anomalías, patrones, variables fuera de lugar. Estaba cerrando el patrimonio de una emprendedora tecnológica, Elena Navarro. Un caso rutinario, un archivo más que archivar. Pero algo no cuadraba. Un protocolo automatizado, oculto con elegancia, desviaba 2.000 euros cada mes. No a un paraíso fiscal, ni a una cuenta corporativa. El dinero iba a una cuenta rural en Asturias, un punto ciego financiero. Su cursor se detuvo. Podría delegarlo, marcarlo para una revisión inferior por la mañana. Pero el instinto que lo había convertido en el mejor auditor de su firma se rebeló contra la variable desconocida. Los archivos desordenados eran como una disonancia en una sinfonía perfecta. Controlar las variables era su credo. Con unas pocas pulsaciones, inició un rastreo de la dirección IP de origen, saltándose sus propios protocolos de delegación. El software trazó una línea digital desde la cuenta hasta una sociedad fantasma. El nombre del beneficiario apareció en la pantalla, austero y claro. Lucía Navarro, una menor de edad. Y el nombre de la fallecida, la fuente del patrimonio, era Elena Navarro. El nombre golpeó a Mateo, no con emoción, sino como un dato recuperado de un archivo corrupto. Elena, una relación breve y calculada hacía 9 años. Una variable que creía haber cerrado. Sin dudarlo, reservó el primer tren a Asturias. Tenía que cerrar esa anomalía, personalmente. El internado era una antigua casona de piedra en las afueras de un pueblo asturiano, azotada por una lluvia fina y persistente, que desdibujaba el verde intenso del paisaje. Mateo, con su traje a medida gris marengo y su maletín de cuero, parecía una figura de otro mundo en aquel entorno rústico. Entró en el despacho de la directora. Un cuarto abarrotado de libros y con olor a madera y humedad. Soy Mateo Vargas, representante de la albacea del patrimonio de Elena Navarro, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa con un gesto preciso. Vengo a notificar el bloqueo del fideicomiso asociado a la menor Lucía Navarro. La directora, una mujer de unos 60 años con una mirada tranquila, ni siquiera miró los papeles. No puedo aceptar esto. Los fondos de Lucía están legalmente vinculados a su tutor físico, no a una corporación. Mateo sintió una punzada de irritación. Con el debido respeto, la ley corporativa nos obliga a prevenir posibles fraudes en patrimonios no supervisados. Si se niega, iniciaremos acciones legales para proteger el activo. La mujer suspiró, como si hubiera anticipado aquella conversación. Se levantó y sacó un sobregrueso de un cajón cerrado con llave. No será necesario, señor Vargas. Elena fue muy clara en sus últimas voluntades. Abrió el sobre y le tendió un documento. No era un poder notarial corporativo, era una copia del testamento de Elena. Mateo lo leyó. Sus ojos recorrieron las cláusulas legales hasta detenerse en una frase. Una frase que hizo que todo su universo perfectamente ordenado se viniera abajo. Elena Navarro lo nombraba a él, Mateo Vargas, no solo como único albacea del fideicomiso, sino también como tutor legal y padre biológico de Lucía. Su control se hizo añicos. El mundo de Mateo se había reducido a las 4 paredes de aquel despacho. La lluvia golpeaba el cristal. Cada gota un martillazo contra su recién demolida realidad. Su mente, entrenada para calcular riesgos y valorar activos, era incapaz de procesar aquella nueva variable. Padre. La palabra era un cuerpo extraño. Quiero ver a la niña, dijo. Su voz más fría de lo habitual, un mecanismo de defensa. Su plan era simple. Evaluar la situación. Organizar el cuidado estatal, a través de sus abogados, y regresar a su vida ordenada en Madrid. Un problema logístico. Nada más. La directora lo observó por un momento antes de asentir. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró una niña. 8 años, calculó Mateo. Era pequeña para su edad, con el pelo oscuro y unos ojos grandes y serios que lo analizaron sin parpadear. En su mano sostenía un cronómetro mecánico de aspecto antiguo. No lloraba. No parecía asustada. Simplemente lo miraba. Lucía. Este es el señor Vargas. Era
Un conocido de tu madre, dijo la directora con suavidad. Mateo se aclaró la garganta. Lucía, necesito saber dónde guardaba tu madre sus documentos importantes. Los papeles del banco, contratos. La niña no respondió de inmediato. Levantó el cronómetro, lo miró y luego lo miró a él. Un pequeño clic resonó en el silencio. Llegas 4 minutos tarde, dijo con una voz clara y sin inflexiones. Mamá dijo que siempre serías puntual. El comentario lo descolocó. No era la respuesta de una niña afligida. Era la observación de un analista. Mateo la miró fijamente, viendo por primera vez el reflejo de su propia lógica implacable en aquellos ojos infantiles. Se dio cuenta de que aquella niña no era una simple variable. Era una ecuación que no sabía cómo resolver. La casa de Elena estaba en las afueras del pueblo. Un pequeño chalet con un jardín descuidado, donde las malas hierbas empezaban a reclamar su territorio. El aire dentro estaba viciado y quieto. Mateo siguió a Lucía, que caminaba con una familiaridad silenciosa por los pasillos. El objetivo era claro: encontrar los documentos del fideicomiso, asegurarlos y marcharse. Pero al entrar en el pequeño estudio se encontraron con que no estaban solos. Un hombre estaba de espaldas a ellos, revolviendo frenéticamente los cajones del escritorio. Se giró al oírlos, sobresaltado. Era un hombre de unos 45 años, con un traje caro pero visiblemente desgastado, y el olor a tabaco rancio impregnado en la ropa. «Lucía, mi niña», exclamó, abriendo los brazos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba tan preocupado. Se acercó para abrazar a la niña, pero ella retrocedió instintivamente y se colocó detrás de Mateo. El hombre miró a Mateo con desconfianza. «¿Y usted quién es?» «Soy Héctor Navarro, el hermano de Elena». Su tío se presentó, extendiendo una mano que Mateo no estrechó. «Mateo Vargas», respondió Mateo, su mirada forense registrando los detalles. Los puños deshilachados de la camisa cara, el sudor en la frente a pesar del frío de la casa, la forma en que sus ojos se desviaban constantemente hacia los archivos financieros esparcidos sobre el escritorio. «Ah, sí. El hombre de Madrid», dijo Héctor, su tono volviéndose ligeramente hostil. «He venido a por mi sobrina. Yo me haré cargo de todo, del papeleo, de ella. Es mi familia». «Me temo que eso no va a ser posible», replicó Mateo con calma. «Según el testamento, yo soy el tutor legal». La sonrisa de Héctor se desvaneció. «Eso es ridículo. Un desconocido. Un juez de aquí jamás lo permitiría. Lucía se viene conmigo. No voy a entregar a la niña ni los documentos», afirmó Mateo, su voz convertida en una barrera de hielo. La desesperación de Héctor era un riesgo financiero inaceptable. Héctor lo fulminó con la mirada. «Ya veremos qué dice la ley local sobre esto. No sabes con quién te estás metiendo». La amenaza quedó flotando en el aire viciado del estudio. La batalla acababa de empezar. Mateo tomó una decisión en una fracción de segundo. El pueblo estaba comprometido. Héctor era un factor de riesgo incontrolable. Tenía que asegurar el activo principal. «Nos vamos», le dijo a Lucía, con el tono de un director ejecutivo dando una orden irrevocable. Pero la niña no se movió. Su mirada estaba fija en un punto del suelo de madera. «No podemos. No sin el disco de mamá». Mateo frunció el ceño. «¿Qué disco?» «Los documentos del fideicomiso son lo importante». «El disco es más importante», insistió ella, con una certeza que desarmaba. «Me enseñó dónde estaba. Por si acaso». Se arrodilló y, con sus pequeños dedos, presionó una secuencia de nudos en el parqué. Una de las tablas se levantó ligeramente. Debajo, envuelto en una bolsa antiestática, había un disco duro externo encriptado. Mateo lo cogió, sintiendo su peso. Se dio cuenta de que Elena no solo le había dejado una hija, le había dejado un rompecabezas digital, una última auditoría. Guardó el disco en su maletín junto a los demás papeles que había logrado recuperar del escritorio. Héctor seguía afuera, hablando por teléfono con agitación, probablemente con un abogado local. No había tiempo que perder. «Vamos al coche», ordenó Mateo. Lucía lo siguió sin decir una palabra más. En el trayecto hacia el coche de alquiler, Mateo no la tomó de la mano. No le ofreció palabras de consuelo. La trataba como trataría a un testigo clave en un caso de fraude multimillonario. Un elemento vital que debía ser extraído de un entorno hostil y asegurado en un lugar neutral.
La subió al asiento trasero y le abrochó el cinturón con una eficiencia impersonal. Al arrancar el motor y salir del camino de entrada, vio a Héctor por el espejo retrovisor, gritando a su teléfono, su rostro una máscara de furia impotente. Mateo no sintió nada. Simplemente aceleró, poniendo distancia entre su misión y aquella variable caótica. El viaje a Madrid sería largo y silencioso. La llegada al ático del barrio de Salamanca fue un choque de mundos. Lucía entró en el apartamento y se quedó inmóvil en el vestíbulo de mármol blanco. Sus ojos recorrieron las paredes vacías, los muebles de diseño minimalista, las enormes ventanas que mostraban una ciudad que nunca dormía. El aire olía a ozono y a nada más. Era el santuario de Mateo, un espacio diseñado para la eficiencia y la ausencia de distracciones. Para una niña de 8 años, era tan acogedor como una sala de operaciones. «Puedes quedarte en la habitación de invitados», dijo Mateo, señalando una puerta. «Hay un baño dentro. No toques nada en mi despacho». Lucía asintió en silencio y caminó hacia la habitación, arrastrando su pequeña mochila. Mateo se sintió extrañamente incómodo. Intentó hacer lo que suponía que un padre debía hacer. «¿Tienes hambre? ¿Puedo pedir algo? ¿Sushi? ¿Comida tailandesa?» La niña lo miró desde el umbral de la puerta. «¿No tienes comida de verdad? ¿Leche? ¿Galletas?» Mateo se dio cuenta de que en su nevera de acero inoxidable solo había agua embotellada, café en grano y algunas comidas precocinadas para gourmets. No había nada para un niño. La hiperindependencia de Lucía lo inquietaba. Observó cómo sacaba sus pocas pertenencias de la mochila un par de libros, un pijama doblado con precisión militar, y el cronómetro, y las colocaba en la mesilla de noche. No había peluches, ni dibujos, ni caos infantil. Horas más tarde, incapaz de concentrarse, Mateo se levantó de su escritorio y caminó por el pasillo silencioso. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Se asomó, y lo que vio lo paralizó. Lucía no estaba en la cama de diseño italiano con sábanas de 800 hilos. Estaba durmiendo en el suelo, sobre la alfombra, acurrucada en una pequeña bola. La cama era demasiado blanda, demasiado desconocida. En ese instante, Mateo comprendió que tanto él como aquella niña estaban dañados de formas muy parecidas, acostumbrados a la dureza y al vacío. A la mañana siguiente, la atmósfera en el ático seguía siendo tensa. Mateo, después de una noche de insomnio, conectó el disco duro de Elena a su terminal segura. Tal como esperaba, estaba protegido por una encriptación de grado militar. La pantalla pedía una contraseña alfanumérica de 16 dígitos. Un momento murmuró, iniciando su software de fuerza bruta. El sistema analizó la complejidad y arrojó una estimación. Tiempo estimado para descifrar: 3 años. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. Era inaceptable. Estaba a punto de llamar a un contacto en ciberseguridad cuando sintió una pequeña presencia a su lado. Lucía, ya vestida, observaba la pantalla por encima de su hombro. «Es el código del cronómetro», dijo ella en voz baja. Mateo se giró para mirarla. «¿Qué? Mamá me lo enseñó. Es un juego. Cada clic es un número o una letra. Me lo hacía memorizar cada semana». Mateo la miró, escéptico pero sin otra opción. Acercó el teclado a la niña. «¿Puedes escribirlo?» Lucía asintió. Sus pequeños dedos se movieron sobre las teclas con una seguridad sorprendente, tecleando una secuencia que parecía aleatoria. No dudó ni un instante. Al pulsar la última tecla, presionó Enter. Durante un segundo no pasó nada. Luego, la pantalla parpadeó y apareció una ventana de acceso. El disco duro estaba desbloqueado. Ante los ojos atónitos de Mateo, apareció la estructura de archivos. No era un simple fideicomiso. Había carpetas con nombres como Deudas de Héctor, Sindicato y Rutas de Escape. En una carpeta principal, un único archivo de balance mostraba la cifra real del patrimonio de Lucía, 4 millones de euros. Y junto a él, un archivo de video titulado Para Mateo. Hizo doble clic. La cara de Elena Navarro, más mayor de lo que la recordaba pero con la misma mirada directa, llenó la pantalla. El vídeo empezó a reproducirse. La imagen de Elena en la pantalla era nítida, grabada con buena luz. Parecía cansada, pero su voz era firme. «Hola, Mateo. Si estás viendo esto,
Significa que lo peor ha pasado y que mi plan ha funcionado a medias. Mateo escuchaba, su rostro una máscara impasible mientras su cerebro procesaba cada palabra como si fuera un informe de auditoría. Sé que probablemente me odias ahora mismo, continuó Elena. Pero no te elegí por amor ni por el pasado. Te elegí porque eres la persona más implacable y controladora que he conocido. Eres un auditor despiadado. Y necesitaba uno. Mi hermano Héctor está metido hasta el cuello en deudas de juego con gente muy peligrosa. Un sindicato. Intenté ayudarlo, pero es un pozo sin fondo. Habría liquidado el fideicomiso de Lucía en menos de un mes. Mateo sintió una punzada de insulto, pero inmediatamente la suprimió. La lógica de Elena era impecable. Era una evaluación de riesgos perfecta. Ella no había elegido a un padre. Había contratado a un ejecutor. El dinero está estructurado para ser casi intocable, explicó Elena. Pero Héctor es persuasivo y desesperado. Necesitaba a alguien que pudiera proteger el capital con la misma ferocidad con la que él intentaría robarlo. Necesitaba a alguien que viera a Lucía no como una niña, sino como el activo más valioso del mundo. Por favor, protégela. El vídeo terminó. El silencio en el despacho era absoluto. Mateo desvió la mirada de la pantalla hacia Lucía, que había estado observándolo todo el tiempo. Ya no veía una anomalía logística. Veía un objetivo. Un activo de 4 millones de euros con un depredador ya en movimiento. Su instinto protector, normalmente reservado para cifras y balances, se activó con una fuerza desconocida. En ese preciso instante, su teléfono móvil vibró sobre el escritorio. Era un número desconocido. Contestó. Señor Vargas, soy del departamento legal de su firma. Le llamo para informarle de que se ha presentado una medida cautelar de urgencia contra usted en los juzgados de familia de Madrid. El demandante es Héctor Navarro. La acusación es secuestro de menores. La llamada terminó. El arma de Héctor no eran matones en un callejón. Era la ley, y la acababa de apuntar directamente a la cabeza de Mateo. La sala de reuniones de la firma era una caja de cristal suspendida sobre el paseo de la Castellana. Silvia Ortiz, la jefa del departamento legal, tenía la misma edad que Mateo, pero su energía era de una naturaleza diferente, más afilada, más pragmática. Dejó la notificación del juzgado sobre la mesa de caoba. 48 horas, Mateo dijo, su voz sin rodeos. Tienes 48 horas hasta la vista preliminar. Y el panorama es malo. Héctor Navarro tiene lazos de sangre, un historial local limpio y el papel de tío desconsolado. Tú eres un padre ausente que aparece 9 años después, y se lleva a una menor cruzando una frontera autonómica. La óptica es pésima. Esto es una OPA hostil. Por un activo, replicó Mateo, su mente aplicando la única lógica que conocía. Necesito que retrases al juez. Inunda el caso con papeleo, cuestiona la jurisdicción, lo que sea. Silvia negó con la cabeza, una sonrisa irónica en sus labios. Esto no es el consejo de administración de una constructora. Los jueces de familia odian a los tiburones corporativos. Si entras ahí hablando de activos y jurisdicciones, le darán la custodia a Héctor antes del almuerzo. El juez no quiere ver tu cuenta corriente. Quiere ver a un padre. Y ahora mismo, no lo pareces. Tienes que demostrar que te importa la niña, no su fideicomiso. Yo. Mateo se detuvo. Las palabras de Silvia eran un espejo que le devolvía una imagen que no quería ver. Escúchame, insistió ella, inclinándose hacia adelante. Vete a casa. Habla con esa niña. Y cuando vayas al juzgado, por el amor de Dios, intenta parecer humano. Es tu única oportunidad. La decisión estaba tomada. Su arsenal habitual era inútil. Tenía que aprender a luchar en un campo de batalla completamente nuevo. Mateo regresó al ático, y lo encontró más silencioso y frío que nunca. Encontró a Lucía en la habitación de invitados. Estaba de rodillas en el suelo, doblando cuidadosamente su pijama y metiéndolo en su pequeña mochila. Su cronómetro estaba junto a ella. ¿Qué haces?, preguntó Mateo, su voz sonando extraña en el silencio. Hago la maleta, respondió ella sin mirarlo. Sé que soy un pasivo, una complicación legal. Me enviarás a otro sitio. La palabra pasivo le golpeó como una bofetada. Era su propio lenguaje, su propia visión del mundo. De vuelta por una niña de 8 años, se arrodilló, un gesto torpe y desconocido para sus rodillas,
acostumbradas a sillas de oficina ergonómicas. No te vas a ninguna parte. Escucha. La situación es una fluctuación negativa del mercado. Héctor ha iniciado un litigio hostil para obtener el control de tus recursos. Lucía lo miró, confundida. ¿Recursos? Mateo cerró los ojos, frustrado consigo mismo. Las palabras de Silvia resonaron en su cabeza. Lo intentó de nuevo, forzándose a abandonar la jerga que era su armadura. Tu tío quiere alejarte de mí. Y tenemos que ir a ver a un juez para explicarle por qué eso no puede pasar. Pero no voy a dejar que te lleve. Te lo prometo. La miró directamente a los ojos, intentando transmitir una certeza que él mismo apenas sentía. Lucía lo estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, abrió su mochila y sacó el pijama. Lo dejó sobre la cama. Por primera vez desde que se conocieron, Mateo sintió que había ganado algo de terreno. La trabajadora social era una mujer de unos 50 años, con una mirada amable pero escrutadora que lo registraba todo. Recorrió el ático de Mateo con una expresión neutra que él no supo interpretar. Observó los cantos de cristal afilados de la mesa de centro, la ausencia total de fotografías o desorden, la cocina impecable que parecía no haber sido usada nunca. Es un apartamento impresionante, señor Vargas, dijo ella. La palabra impresionante cargada de un significado ambiguo. Mateo, sintiéndose juzgado, cometió un error táctico. Abrió su maletín y sacó un dossier. He preparado un informe financiero. Demuestra mi capacidad para proveer a Lucía con la mejor educación, sanidad. La mujer levantó una mano para detenerlo. El dinero no es lo único que importa. Se giró hacia Lucía, que estaba sentada en el sofá, abrazando sus rodillas. ¿Cómo te sientes aquí, Lucía? ¿Estás cómoda? Mateo contuvo la respiración. Todo dependía de su respuesta. Lucía miró a Mateo, y luego a la trabajadora social. Es muy silencioso, dijo en voz baja. Y limpio. ¿Y el señor Vargas? ¿Es bueno contigo? Lucía pareció pensarlo. Luego, levantó su cronómetro. Él entiende los números de mamá, dijo, como si eso lo explicara todo. Me ayudó con el disco duro. Sabe que las cosas tienen que estar en orden. La trabajadora social frunció el ceño, intrigada. La respuesta no era la que esperaba. No hablaba de afecto, sino de una extraña comprensión, de una lógica compartida. Cuando se fue, Mateo no sabía si había pasado la prueba o la había suspendido por completo. La mujer estaba claramente desconcertada por la dinámica entre ellos, pero la lealtad de Lucía era innegable. El resultado era una variable incierta. La sesión de mediación preliminar tuvo lugar en una pequeña sala sin ventanas en el juzgado. Héctor ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Había cambiado su traje caro por un jersey de lana de aspecto cálido y unos pantalones de pana. Parecía el perfecto tío rural, preocupado y humilde. Le sonrió a Mateo, una sonrisa de falsa compasión. Mateo, podemos arreglar esto amistosamente, dijo con voz suave para que el mediador lo oyera. Solo quiero lo mejor para mi sobrina. Mateo no respondió. Sus ojos de auditor forense estaban trabajando, analizando los datos. A pesar de la ropa modesta, Héctor llevaba un reloj que valía más que el sueldo de un año del mediador. Y a pesar de su actitud tranquila, había un ligero temblor en su mano derecha cuando cogía el vaso de agua. Olía a colonia barata, un intento de enmascarar el sudor rancio de la ansiedad. Mateo se negó a aceptar cualquier acuerdo. Durante un receso de 5 minutos, cuando el mediador salió de la sala, Héctor se acercó a él. Su máscara de amabilidad se desvaneció por completo. Escúchame bien. Idiota trajeado, susurró. Su voz un siseo venenoso. Disfruta de estas horas, porque he pagado a un funcionario en Asturias. Mañana, el juez tendrá en su mesa un informe falsificado que dice que Elena te denunció por maltrato hace años. Para cuando demuestres que es falso, yo ya tendré a la niña y el dinero. La amenaza lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Héctor no solo era desesperado. Estaba dispuesto a cometer perjurio, a destruir la memoria de su propia hermana para conseguir el dinero. Mateo comprendió que la batalla legal se había convertido en una guerra sucia. La sala del juez Ramos era solemne y estaba revestida de madera oscura. No era una vista pública, sino una audiencia preliminar en el despacho del juez. Mateo estaba de pie junto a Silvia,
sintiéndose extrañamente expuesto sin la protección de una mesa de reuniones. Héctor y su abogado estaban al otro lado. El abogado de Héctor fue el primero en hablar, su voz llena de una indignación ensayada. Presentó el informe falsificado de Asturias, destacando la supuesta denuncia por maltrato. Luego, machacó el punto más débil de Mateo, su completa y total ausencia durante los primeros 8 años de vida de Lucía. Señoría, ¿qué clase de padre abandona a su hija y solo aparece cuando hay un fideicomiso de por medio?, argumentó el abogado. Cuando le tocó hablar, Mateo intentó seguir el consejo de Silvia. Habló de su deseo de conocer a su hija, de su estabilidad, pero su voz era fría. Sus argumentos lógicos sonaba como si estuviera presentando un plan de negocio. El juez Ramos, un hombre de pelo cano y mirada penetrante, lo escuchaba con una impaciencia creciente. Finalmente, el juez emitió su decisión. Este tribunal no puede ignorar una acusación de maltrato, por muy dudosa que parezca inicialmente. Tampoco puede ignorar el hecho de que el señor Vargas es un completo desconocido para la menor. Pero la conducta del señor Navarro también plantea serias dudas. Mateo sintió un atisbo de esperanza, que se desvaneció al instante. Por lo tanto, continuó el juez, su voz resonando como un martillo. Hasta que se complete una investigación exhaustiva, la custodia de la menor Lucía Navarro no será otorgada a ninguna de las partes. Será puesta bajo la tutela temporal de los servicios sociales en un centro de acogida neutral. El mundo de Mateo se detuvo. Vio cómo 2 funcionarios se acercaban. Vio el terror en los ojos de Lucía cuando comprendió lo que estaba pasando. Ella lo miró, una súplica silenciosa en sus ojos, y él no pudo hacer nada. Vio cómo se la llevaban, pequeña y sola, por el pasillo del juzgado. Había perdido. El ático nunca había parecido tan grande y tan vacío. El silencio ya no era pacífico. Era ensordecedor. Cada superficie de cristal, cada mueble de diseño, cada metro cuadrado de mármol pulido se burlaba de él. Eran los trofeos de una vida que acababa de demostrar ser un fracaso absoluto. Su mirada se posó en la encimera de la cocina. Allí, junto al fregadero, había un vaso de agua medio lleno, el que Lucía había dejado esa mañana. Un objeto pequeño, mundano, fuera de lugar en su entorno estéril. Y ese vaso lo rompió. La creencia fundamental sobre la que había construido toda su existencia, que los apegos eran pasivos, que las emociones eran variables incontrolables que debían ser eliminadas, se hizo añicos. Se dio cuenta de la monstruosa estupidez de su filosofía. Ese pasivo, esa niña que ahora estaba en un centro de acogida anónimo, era lo único que importaba. El activo más valioso del mundo, como había dicho Elena. Una oleada de rabia, una emoción pura y física que no había sentido en décadas, lo recorrió. Con un grito ahogado, barrió con el brazo los archivos corporativos de su escritorio. Papeles, informes de auditoría, los símbolos de su éxito, volaron por los aires y cayeron al suelo como hojas muertas. Se quedó de pie, respirando con dificultad en el caos que había creado. Luego, con una nueva y terrible calma, se sentó. Abrió su ordenador portátil seguro. Se acabó jugar según las reglas del juzgado de familia. Se acabó intentar ser un padre que no sabía ser. Era hora de volver a ser lo que era, un auditor forense. Y iba a destruir a Héctor Navarro, no en un juzgado, sino en el único lugar donde se sentía como en casa. Un rastro de números y mentiras. La primera llamada fue a Silvia, a las 10 de la noche. Silvia, necesito acceso a los escáneres financieros de la red oscura de la firma, dijo Mateo. Sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué? Mateo, eso es completamente ilegal. Usar activos de la firma para una vendetta personal, te jugarías tu licencia, tu carrera. Ya he perdido lo único que importa, respondió él, su voz plana y carente de emoción. Héctor tiene deudas. Elena lo dijo. Necesito encontrarlas, cuantificarlas y usarlas para aniquilarlo. ¿Me darás el acceso o tendré que conseguirlo por mi cuenta? Silvia suspiró. Conocía ese tono. Era el Mateo que cerraba tratos imposibles, el que encontraba fraudes que nadie más veía. Recibirás un correo encriptado en 5 minutos. Si alguien pregunta, esta conversación nunca ha tenido lugar. Y Mateo, ten cuidado. Colgó, y tal como había prometido, llegó el correo. Con unos pocos clics,
Mateo estaba dentro de la interfaz del software más potente de la firma. Introdujo el NIF de Héctor Navarro. Era como lanzar una piedra en un estanque digital. Las ondas se extendieron al instante. El programa comenzó a trazar el rastro de Héctor. Saltaba de bancos españoles a sociedades fantasma en Chipre, luego a cuentas opacas en el Caribe. Era un desastre. Una red caótica diseñada para ocultar un flujo de dinero constante hacia afuera. Mateo siguió el dinero. Y todo terminaba en el mismo sitio. Un conocido sindicato de apuestas deportivas ilegales con sede en Madrid. El software cruzó datos y en pocos minutos tenía la cifra. Héctor Navarro debía a gente muy peligrosa más de 500,000 euros. Por eso estaba tan desesperado. No solo quería el dinero de Lucía, lo necesitaba para sobrevivir. Mateo ya tenía el motivo y la cantidad. Pero necesitaba una prueba irrefutable, el arma definitiva. Necesitaba demostrar que Héctor tenía la intención explícita de usar el fideicomiso de Lucía para pagar a esos criminales. Sabía que el libro mayor del sindicato, donde se registrarían tales acuerdos, estaría oculto tras un cortafuegos dinámico y una encriptación casi inexpugnable. Su software de fuerza bruta era inútil contra algo así. Se quedó mirando la pantalla, en un callejón sin salida digital. Y entonces, lo recordó. El disco duro de Elena. El código del cronómetro. Elena no solo le había dejado una advertencia, le había dejado un mapa. Conectó de nuevo el disco duro y exploró los archivos ocultos. Encontró uno llamado Acceso de Emergencia. Dentro no había contraseñas, sino un algoritmo. Un pequeño programa que Elena, con su brillantez para la tecnología, había diseñado. Mateo se dio cuenta de lo que era. Una clave maestra digital basada en la misma lógica que el código del cronómetro. Elena ya había estado aquí. Ya había cartografiado las vulnerabilidades de los acreedores de Héctor antes de morir. Ejecutó el algoritmo. Lo apuntó hacia la dirección IP del servidor del sindicato. En su pantalla vio cómo el código de Elena sondeaba el cortafuegos, no atacándolo de frente, sino explotando una diminuta puerta trasera matemática que ella había descubierto. La barrera digital se disolvió. Tuvo acceso completo durante 90 segundos antes de que el sistema se reiniciara. Fue tiempo más que suficiente. Navegó hasta el libro mayor, buscó el nombre de Héctor, y lo encontró. Y allí estaba. No solo el registro de su deuda, sino copias escaneadas de pagarés digitales, la firma de Héctor Navarro, clara e inconfundible, en un documento que ofrecía el futuro fideicomiso de su sobrina huérfana como garantía explícita de pago. Lo descargó todo. El poder acababa de cambiar de manos. Mateo ahora tenía el arma nuclear. El rastro digital de Héctor llevó a Mateo a un club de póker ilegal de alto nivel, escondido en el sótano de un restaurante de lujo en el centro de Madrid. El aire era denso, una mezcla de humo de puros caros, whisky y la desesperación silenciosa de hombres apostando más de lo que podían permitirse. Mateo, con su traje impecable, era una anomalía. Un gorila con el cuello más ancho que la cabeza de Mateo le bloqueó el paso en la entrada. ¿El socio? Gruñó. Mateo no se inmutó. Miró al hombre a los ojos y luego al logo discreto del club bordado en su chaqueta. Dígale a su jefe, el señor Roca, que un auditor forense está aquí para hablar con él sobre las discrepancias fiscales de su empresa de importación registrada en Panamá. O si lo prefiere, puedo volver mañana con una orden judicial. La amenaza no fue física, sino financiera, quirúrgica. El gorila lo estudió un segundo. Vio la certeza glacial en los ojos de Mateo y se apartó. Espere aquí. Minutos después, le permitieron la entrada. Mateo barrió la sala con la mirada y lo encontró. Héctor estaba en una mesa en la parte de atrás, sudando profusamente bajo las luces bajas, su rostro pálido. Acababa de perder una mano importante. Mateo no se acercó. Solo observó, confirmando los datos. La desesperación de Héctor no era solo financiera. Era un estado físico, a punto de alcanzar su punto de ruptura. Mateo esperó a que Héctor se levantara de la mesa, derrotado, y se dirigiera a la barra a por otra copa. Se acercó a él en silencio, colocándose a su lado. Vaya, vaya. El tiburón corporativo en mi territorio, se burló Héctor, intentando mostrar una confianza que no sentía. ¿Has venido a ver cómo es la vida real? Disfruta del espectáculo. El sistema de acogida romperá a Lucía. En un mes, rogará que su tío vaya a por ella.
Mateo no reaccionó a la provocación. Se giró ligeramente hacia él y habló en voz baja, casi un susurro. La cuenta que usas en Chipre, la que termina en 774, está vinculada a una sociedad fantasma a nombre de tu antiguo jardinero. Desde ahí, el dinero va a un monedero de criptomonedas antes de llegar al jefe del sindicato, un tal El Turco. ¿Te suena? El color desapareció del rostro de Héctor. La copa tembló en su mano. La bravuconería se evaporó, reemplazada por un pánico puro y helado. Se dio cuenta de que Mateo no estaba investigando su aptitud como tío. Estaba auditando su vida criminal. Tú no sabes nada, tartamudeó Héctor. Lo sé todo, replicó Mateo. Y si vuelves a acercarte a mi hija, me aseguraré de que el turco sepa que no tienes ninguna posibilidad de pagarle. Héctor, acorralado, reaccionó con la única defensa que le quedaba, la agresión. Lo agarró por la solapa. ¿Me estás amenazando? Mateo ni siquiera parpadeó. Estoy estableciendo los términos de tu rendición. Se soltó con un gesto tranquilo y se marchó del bar, dejando a Héctor temblando de rabia y miedo, sumido en un pánico absoluto. La semilla estaba plantada. La visita al centro de acogida fue como entrar en otro universo. El aire olía a desinfectante y a comida de rancho. El ruido era constante. Niños gritando. Televisores a todo volumen. Un caos de vidas rotas concentrado en un solo edificio. Mateo, con su traje caro, se sentía más fuera de lugar que en el club de póker. Le concedieron 15 minutos en una pequeña sala de visitas con muebles de plástico. Una cuidadora trajo a Lucía. Parecía más pequeña, más frágil. Tenía ojeras y se aferraba a su cronómetro como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Mateo se sentó frente a ella. El silencio era incómodo. Él, que podía dominar salas de juntas enteras, no sabía qué decirle a su propia hija. Lo siento, dijo finalmente. Te fallé. Lucía no respondió. Simplemente lo miró con esos ojos serios que parecían ver a través de él. Mateo se inclinó hacia adelante, ignorando su traje. He resuelto el puzzle que dejó tu madre. El de Héctor. Ya sé cómo detenerlo. ¿Vas a dejarme aquí?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él la miró, y por primera vez, su promesa no fue una estrategia, sino una verdad absoluta. Mañana vendrás a casa. Permanentemente. Lucía lo observó, buscando cualquier atisbo de duda en su rostro. No encontró ninguno. Lentamente levantó su cronómetro e hizo clic en el botón de inicio. Empezó a cronometrar su promesa. Esa noche, el ático volvió a ser una sala de guerra. Silvia llegó pasada la medianoche, con aspecto cansado pero con la mirada afilada de siempre. Mateo le explicó su plan. Y este es el pagaré donde Héctor ofrece el fideicomiso como garantía, concluyó Mateo, señalando el archivo en su pantalla. Silvia se frotó los ojos. Mateo, esto es oro, pero es oro robado. Si presentamos esto en el juzgado, el abogado de Héctor lo anulará por obtención ilícita de pruebas. El juez podría incluso presentar cargos contra ti. Perderías a Lucía para siempre y acabarías inhabilitado o peor. No voy a presentarlo como prueba, dijo Mateo con calma. Silvia lo miró, confundida. Entonces, no necesito que el juez lo vea. Solo necesito que Héctor sepa que lo tengo. No es una prueba para un juicio. Es una palanca para una rendición. Mañana, en la vista, lo acorralaré. Le ofreceré 2 puertas. Una lleva a la cárcel por fraude y a la ira de sus acreedores. La otra lleva a la renuncia voluntaria y firmada de todos sus derechos de custodia. Silvia se quedó en silencio por un momento, asimilando la audacia del plan. Una lenta sonrisa de admiración se dibujó en su rostro. Es la auditoría más despiadada que he visto en mi vida. Sacó una carpeta de su maletín. He redactado el documento de renuncia permanente. Solo necesitará su firma. La trampa estaba lista. La mañana de la vista final, Mateo se vistió con el traje más afilado de su armario. Un traje gris oscuro, casi negro, con una camisa blanca impecable. Se miró al espejo mientras se anudaba la corbata con un nudo Windsor perfecto. Pero la persona que le devolvía la mirada no era la misma. Ya no veía a un ejecutivo de éxito, a un tiburón de las finanzas. Veía a un padre a punto de ir a la guerra por su hija, mientras se ponía la chaqueta. Su teléfono de trabajo sonó.
Era el socio principal de la firma. «Mateo, ¿se puede saber dónde estás?», dijo la voz irritada al otro lado. «La auditoría de Megacorp empieza en 1 hora. Estás poniendo en riesgo la cuenta más grande de la firma». Mateo miró por la ventana hacia el horizonte de Madrid, hacia los rascacielos que habían sido su vida. Por primera vez, le parecieron pequeños e insignificantes. Dimito dijo con una calma absoluta. «¿Qué? ¿Estás de broma?». «No. Presento mi dimisión con efecto inmediato. Envíenme el finiquito». Y colgó. Cortó el último lazo con su antigua vida sin un ápice de duda. Ahora estaba desempleado. Si su plan fallaba, no tendría ni carrera ni hija. No le quedaba nada que perder. Cogió su maletín, que no contenía informes financieros sino un único documento de renuncia, y salió de casa, caminando hacia el juzgado, con el paso firme de un hombre que lo ha apostado todo. La reunión final tuvo lugar de nuevo en el despacho del juez Ramos. El ambiente era aún más tenso que la última vez. Héctor estaba allí, con una sonrisa confiada, creyendo que la victoria estaba a su alcance. Su abogado comenzó la ofensiva de inmediato. «Señoría, tenemos nueva información de vital importancia. El señor Vargas fue despedido de su prestigioso trabajo esta mañana. O dimitió. Da igual. El hecho es que ahora mismo está desempleado. Su supuesta estabilidad financiera, su único argumento, se ha evaporado. Es un hombre inestable y sin recursos». Mateo permaneció en silencio, dejando que construyeran su falsa narrativa. Observó a Héctor, que asentía con gravedad, interpretando su papel. Vio el tic nervioso en el párpado de Héctor, la forma en que su pie golpeaba impacientemente el suelo. El juez Ramos se giró hacia Mateo, su expresión severa. «Señor Vargas, ¿tiene alguna defensa contra estas graves acusaciones? ¿Algo que decir sobre su nueva situación laboral?». Silvia se tensó a su lado, lista para objetar. Pero Mateo le hizo una señal casi imperceptible para que se mantuviera en silencio. La trampa estaba a punto de cerrarse. Lentamente, Mateo abrió su maletín de cuero. El abogado de Héctor sonrió con suficiencia, esperando que sacara algún extracto bancario inútil. Pero Mateo no sacó un fajo de papeles. Sacó una única hoja. Un documento legalmente obtenido de los registros bancarios durante el proceso de descubrimiento inicial. Lo deslizó sobre la pulida madera de la mesa hasta que se detuvo justo delante del juez. Era una solicitud de embargo que Héctor había intentado colocar sobre el fideicomiso de Lucía, fechada el día después de la muerte de Elena. Una solicitud por valor de 500.000 euros. El abogado de Héctor se puso de pie de un salto. «Protesto, señoría. Esto es irrelevante. Un malentendido administrativo». Héctor intentó mantener su fachada. «Solo intentaba proteger los bienes de mi familia». Mateo ignoró al abogado. Miró directamente a Héctor, y su voz cortó el aire de la sala. 500.000 euros. Es una cifra curiosa, ¿verdad? Es la misma cantidad que le debes a un sindicato de apuestas dirigido por un hombre llamado El Turco, garantizada con pagarés firmados digitalmente desde una sociedad fantasma en Chipre, cuenta terminada en 774. Habló con la precisión de un cirujano, usando la terminología financiera que un juez, acostumbrado a casos de quiebras y fraudes, entendería perfectamente. No presentó la prueba ilegal, simplemente demostró que la poseía. La máscara de Héctor se resquebrajó. El sudor perlaba su frente. Empezó a tartamudear, su mirada saltando del rostro impasible de Mateo al del juez, que ahora lo miraba con una nueva y terrible comprensión. «Eso es mentira. Él está loco», gritó Héctor, su voz una octava más alta de lo normal. «Señor Navarro», dijo el juez Ramos, su voz peligrosamente baja, «le exijo una explicación». La pérdida de control de Héctor fue total. La presión, la deuda, el miedo y la humillación pública convergieron en un único punto de ruptura. «Ese dinero es de mi familia. Debería ser mío», gritó, su rostro enrojecido por la rabia. Perdiendo por completo la compostura, se abalanzó sobre la mesa como si quisiera atacar a Mateo físicamente. Los funcionarios del juzgado se movieron para contenerlo, pero Mateo no se inmutó, no retrocedió ni un centímetro. Mientras Héctor despotricaba, Mateo deslizó un segundo documento sobre la mesa, justo delante del abogado de Héctor.
Era el formulario de renuncia de custodia. Se dirigió a Héctor, su voz tranquila en medio del caos. Tienes 2 opciones. Firmas ese papel, renunciando a todos tus derechos sobre Lucía. Y yo olvido que alguna vez tuve acceso a los libros de contabilidad de tus amigos. O no lo firmas, y en 5 minutos la unidad de delitos económicos recibe una copia anónima de todo. Tú eliges. Héctor se quedó paralizado, atrapado entre la cárcel y la pérdida de su única fuente de ingresos. Su abogado, viendo la partida perdida, le empujó un bolígrafo. Con la mano temblando de forma incontrolable, Héctor garabateó su firma en el documento. Mateo había ganado. No con un golpe, sino con un libro de contabilidad. Cuando Mateo salió del despacho del juez, el pasillo del juzgado parecía extrañamente silencioso. Silvia lo esperaba con una sonrisa cansada. Ha sido la auditoría más despiadada y brillante que he visto en mi vida, le dijo en voz baja. Felicidades, Mateo. Pero Mateo no sintió la euforia de la victoria corporativa. No hubo una descarga de adrenalina por haber ganado. Solo sintió un vacío abrumador y una necesidad urgente y primordial de ver a Lucía. Gracias, Silvia. Por todo, dijo, su mente ya a kilómetros de distancia. No esperó más. Corrió por los pasillos, salió del edificio y se metió en su coche. Condujo directamente hacia el centro de acogida, ignorando los límites de velocidad, su corazón latiendo con una anticipación que no tenía nada que ver con los mercados financieros. Llegó al centro y entró bruscamente, presentando la orden judicial firmada por el juez Ramos a la trabajadora social de la recepción. La mujer la leyó, sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego asintió. Unos minutos después, que a Mateo le parecieron una eternidad, Lucía apareció en el pasillo, llevada de la mano por una cuidadora. Se detuvo cuando lo vio. Sus ojos grandes y serios lo examinaron. Mateo caminó hacia ella, se arrodilló y simplemente esperó. Lucía levantó su mano, en la que sostenía el cronómetro. Miró la esfera y luego lo miró a él. Con un clic suave y definitivo, detuvo el segundero. Había cumplido su promesa. El regreso al ático fue un estudio de contrastes. El sol de la tarde entraba por los enormes ventanales, pero no lograba calentar el espacio. El silencio que ahora los envolvía no era tenso, sino expectante. Lucía caminó por el apartamento, tocando con la punta de los dedos una silla de diseño, mirando las paredes blancas y vacías. Mateo la observó, viendo su hogar a través de los ojos de ella por primera vez. Vio la esterilidad, la falta de vida, la ausencia de color. Era una jaula de cristal. Dejó su maletín en el suelo. Se quitó la chaqueta del traje, la arrojó sobre una silla, y luego, en un gesto que simbolizaba la demolición de su antiguo yo, se arremangó las mangas de su camisa blanca. «Esto no parece un hogar, ¿verdad?», dijo, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Lucía negó con la cabeza, sin apartar la vista de una pared completamente desnuda. «Tenemos que arreglarlo», continuó Mateo. «¿De qué color deberíamos pintar las paredes?». La pregunta la sorprendió. Lo miró, inclinando la cabeza. Una leve sonrisa, la primera que él veía, asomó en sus labios. «A mamá le gustaba el amarillo», dijo en voz baja. «Amarillo será», respondió Mateo sin dudarlo. En ese momento, en medio del mármol blanco y el acero pulido, la vida estéril de Mateo Vargas había muerto oficialmente. Más tarde esa noche, después de una cena de pizza pedida a domicilio y comida en el suelo del salón, Mateo y Lucía se sentaron uno junto al otro en la silla de su despacho. Sobre la pantalla del ordenador estaba el archivo de video de Elena. «Hay algo más que tu madre quería que vieras», dijo Mateo con delicadeza. «Que viéramos juntos». Inició el vídeo desde donde lo habían dejado. La imagen de Elena volvió a llenar la pantalla, pero esta vez, su mirada parecía suavizarse, como si estuviera hablando directamente con su hija a través del tiempo. «Lucía, mi niña», comenzó Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Siento mucho no estar ahí. Quiero que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte. Sé que Mateo parece complicado. Es un hombre de números y lógica, pero debajo de toda esa armadura es el puerto más seguro del mundo. Confía en él. Él te mantendrá a salvo. Te quiero más que a todas las estrellas del cielo». Cuando el video terminó y la pantalla se quedó en negro,
Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Mateo. Las lágrimas, una variable que había mantenido bajo control durante décadas, rodaron por sus mejillas. La última barrera emocional se había derrumbado. Sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Lucía no dijo nada. Simplemente le apretó la mano compartiendo el peso de su dolor y su liberación. El fantasma de Elena, la mujer que los había unido con un plan desesperado, finalmente podía descansar en paz. Semanas después, el ático estaba lleno de cajas de cartón. Mateo estaba empaquetando metódicamente su vida, pero esta vez, el proceso no era para optimizar, sino para abandonar. Silvia Ortiz apareció en la puerta, observando el caos organizado. «He venido a despedirme», dijo, y luego le tendió una tarjeta. «Y a hacerte una oferta. Un bufete rival se enteró de tu disponibilidad. Quieren ofrecerte un puesto de socio. Es el sueño de tu vida, Mateo. Más dinero del que puedas gastar. Control total. Hacía un mes. Esa oferta habría sido la culminación de todas sus ambiciones». Mateo miró la tarjeta, y luego desvió la vista hacia el salón. Lucía estaba sentada en el suelo, dibujando con una caja de ceras de colores sobre una gran hoja de papel, llenando el espacio de amarillo, azul y verde. Él sonrió y le devolvió la tarjeta a Silvia. «Gracias, pero no». Silvia enarcó una ceja. «¿No? ¿Vas a montar tu propia firma aquí?». No respondió Mateo. Su decisión firme y clara. «Me mudo a Asturias. Voy a abrir una pequeña consultoría financiera local. Quiero criar a mi hija en el lugar donde creció, donde están sus raíces, cerca del mar». Silvia lo miró, asombrada. Vio al hombre nuevo que tenía delante. Un hombre que había redefinido por completo el concepto de activo valioso. «Buena suerte», Mateo, dijo ella, esta vez con una calidez genuina. «Ya la tengo», respondió él, mirando a su hija. La llegada a Asturias fue como pasar del blanco y negro al tecnicolor. El aire olía a tierra húmeda y a salitre. El verde era tan intenso que casi dolía a los ojos, acostumbrados al gris de Madrid. Se instalaron en la antigua casa de Elena. Necesitaba reparaciones. Había una pequeña gotera en el tejado de la cocina, y el jardín era una jungla salvaje. Era la antítesis perfecta del ático de Mateo. Un fin de semana, Mateo decidió arreglar una ventana cuyo pestillo estaba roto. Compró una caja de herramientas, vio un par de tutoriales en internet y se puso manos a la obra. Tras media hora de esfuerzo, con el destornillador resbalando y un tornillo perdido, la ventana seguía igual de rota y él tenía un dedo magullado. Lucía lo había estado observando desde el umbral de la puerta, con su habitual seriedad. Pero al ver la expresión de frustración total en el rostro de su padre, una risa clara y cristalina brotó de ella. No fue una sonrisa leve, sino una carcajada genuina, llena de alegría. Mateo se detuvo, sorprendido. El sonido era la música más hermosa que había oído en su vida. La miró, y a pesar de su fracaso como manitas, se encontró sonriendo también. La imperfección era maravillosa. La casa no era perfecta. Él no era perfecto. Pero por primera vez, todo estaba exactamente en su sitio. Pasaron 6 meses. La vida encontró un nuevo ritmo, tranquilo y predecible. Una mañana de otoño, Mateo acompañaba a Lucía al colegio del pueblo. Ella caminaba a su lado, pateando las hojas caídas. «Estoy nerviosa», dijo de repente. «Hoy tenemos examen de matemáticas». Su mano se metió en el bolsillo y empezó a hacer clic nerviosamente con su cronómetro. Un viejo hábito que resurgía en momentos de estrés. Mateo se detuvo, se agachó y le tendió la mano. «Dame». Lucía lo miró, dudando, y luego le entregó el cronómetro. Mateo lo cogió y con un gesto suave se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Ya no lo necesitas», le dije. «Ted, no tienes que calcularlo todo». Lucía lo miró, y en sus ojos ya no había cálculo, solo confianza. Se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza por la cintura. «Gracias», papá murmuró contra su chaqueta. Fue la primera vez que usaba esa palabra. Sencilla, natural. Mateo le devolvió el abrazo, sintiendo cómo la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La vio correr hacia la puerta del colegio, mezclándose con los otros niños, y se sintió más rico de lo que jamás se había sentido en su vida. Mateo caminó por la calle principal del pueblo hacia su nuevo lugar de trabajo.
No era una torre de cristal, sino un pequeño local a pie de calle con un letrero de madera recién pintado. Vargas e hija. Consultoría financiera. El hija había sido idea de Lucía. Al entrar, un agricultor local lo esperaba. Un hombre robusto con las manos encallecidas por el trabajo. Tenía una caja de zapatos llena de recibos, facturas y papeles desordenados. «Perdone el caos», don Mateo dijo el hombre, avergonzado. «Soy un desastre para estas cosas. Mateo, el hombre que una vez despreció el desorden por encima de todo, sonrió. Era una sonrisa cálida y genuina, una que nunca había tenido en Madrid. «No se preocupe», respondió, cogiendo la caja. «De hecho, me especializo en el caos». Se sentó en su modesto escritorio, encendió el ordenador y empezó a trabajar. No para una corporación sin rostro, no para aumentar los márgenes de beneficio de un accionista anónimo, sino para ayudar a un vecino a poner en orden su vida. Había encontrado su propósito, no en las alturas de las finanzas, sino en las raíces de una comunidad. Esa noche, Mateo estaba sentado en el porche de la casa asturiana. La brisa marina traía consigo el olor a sal y a hierba mojada. Arriba, las estrellas brillaban con una claridad que nunca se veía en la ciudad. Lucía dormía profundamente en su habitación, la ventana abierta al aire fresco de la noche. Él pensó en la imposibilidad matemática de su vida, en el cálculo de probabilidades de que una única anomalía en una auditoría, una transferencia automática de 2.000 euros, lo hubiera desviado de su trayectoria predecible y solitaria. Si hubiera delegado esa tarea, si la hubiera ignorado, seguiría siendo un fantasma en una torre de cristal, rico en dinero y pobre en todo lo demás. Comprendió entonces una verdad fundamental, que ninguna hoja de cálculo podría jamás cuantificar. Su vida entera se había basado en minimizar el riesgo, en controlar las variables, pero el mayor rendimiento de su vida, el beneficio más extraordinario, había llegado del riesgo más incalculable de todos: un apego, una responsabilidad, una niña con un cronómetro. Se levantó, apagó la luz del porche y entró en la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Entró en la oscuridad silenciosa, no hacia el vacío, sino hacia su hogar.